Presidente, precisamente sobre lo que está hablando, lo iba a dejar al final, pero justo de septiembre de 2023 a la fecha, pues han sumado más de 50 denuncias en su contra. No quiere decir que todas sean aceptadas o que deriven en una resolución. Muchas de ellas han sido de hecho desechadas, otras están en trámite. A lo largo de estos 5 años, precisamente usted se ha dedicado pues a colocar a su partido y aliados del lado de la transformación y a la oposición del lado del bloque conservador corrupto. Ahora en tiempos electorales, bueno, pues no es necesario que se les llame a los partidos por su nombre porque ya están colocados en uno de estos dos conceptos. Sin embargo, presidente, yo le quisiera preguntar, aún sabiendo lo que marca la ley en cuestión electoral, los lineamientos que se escuchan cada mañana antes de empezar la conferencia y aún con la repetición que se hace con estos llamados que se hacen desde el INE, desde la comisión, más que decir que se están acostumbrando a que bajen las conferencias y sabiendo que este tipo de cosas se han reincidido y sabiendo que se puede afectar a su partido, usted todavía lo sigue haciendo. ¿Por qué lo hace si pudiera ser? Yo no lo hago, porque ya sería el colmo. Ayer, por ejemplo, prohíben que hable de oligarquía corrupta. Y hay una realidad. El bloque conservador tiene secuestrado al Poder Judicial, al INE, al Tribunal Electoral y a la mayoría de los medios de información, incluyendo a Proceso. Entonces, ni modo que yo me quede callado. O sea, ya sería el colmo que el presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse. Yo no estoy llamando a votar por nadie en particular. Me gustaría que todo mundo saliera a votar, porque yo soy partidario de la transformación por la vía pacífica y soy respetuoso de la voluntad del pueblo. Sin embargo, como servidor público está sujeto pues a los lineamientos, a la ley en materia electoral. Los cumplo. Se indica que no se puede hacer propaganda. Algunas de las resoluciones que han tenido la comisión es que se ha hablado, por ejemplo, de temas como la compra de las plantas, como algunos logros que ha tenido el gobierno, que tal vez sin intención que se ha informado, bueno, pues de alguna manera sí se ha violado los lineamientos. Y también el tema de favorecer de alguna manera de un lado es lo que pues lo que marca la legislación, para favorecer más a un lado que al otro. Es decir, a la población se le dice vas a votar por un corrupto, pues claro que van a decir que no. Sin embargo, lo que yo quiero plantearle es, aún sabiendo todos estos lineamientos y con todas las llamadas que han tenido, ha tenido reincidencia y esto puede afectar al partido, puede afectar Bueno, pues esa es la opinión de Proceso, porque Proceso está metido también en eso. O sea, es muy lamentable que los medios, porque es un bloque, es como en el porfiriato, o sea, eran los oligarcas nacionales y extranjeros, los científicos y la prensa. Entonces, ¿usted no considera que con lo que ha hecho ha afectado a su propio partido? No, porque cuanto a la calificación. yo entregué el bastón de mando, ¿sí? ¿En qué discurso en los casi 6 años he hablado de Morena? Pues le he dicho a la gente, voten por este partido. No, nunca. Pero hay una realidad que además es una realidad política. Nosotros, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, 90 años, 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, 500 años, 600 años, 700 años, 800 años, 900 años, 1000 años, 2000 años, 3000 años, 4000 años, 5000 años, 6000 años, 7000 años, 8000 años, 9000 años, 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, 500 años, 600 años, 700 años, 800 años, 900 años, 1000 años, 2000 años, 3000 años, 4000 años, 5000 años, 6000 años, 7000 años, 8000 años, 9000 años, 100 años, 200 años, 300 a
llegamos aquí por un proceso de transformación, y cuando hay un proceso de transformación siempre hay una reacción, y hemos enfrentado esa reacción a esos reaccionarios, que es de dominio público. Entonces, ¿quiénes no quieren que continúe la transformación? Pues los que apuestan al conservadurismo, a mantener el statu quo. ¿Y qué cosa era el statu quo? ¿Qué era el conservadurismo? La corrupción. Así de sencillo. Entonces, ¿que los ciudadanos son menores de edad? Además, ¿hay equidad en el manejo de medios? Porque ya el colmo del cinismo es que los pseudointelectuales, los académicos, pidan equidad cuando tienen a Televisa, tienen a Azteca, tienen a Radio Fórmula. El pasado 28 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino en el proceso electoral en marcha y vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. Ese es solo uno de los 330 casos de denuncias presentadas en contra del presidente por violar las leyes electorales, y no hay elementos que permitan pensar que dejará de intervenir indebidamente en el proceso electoral en marcha o que el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se lo impidan. Es más, analistas consultados por este periódico consideran que el presidente ha decidido intervenir deliberadamente en dos vertientes: una, tener un papel relevante en la campaña de la aspirante presidencial de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum Pardo, y dos, generando las condiciones para anular la elección si su candidata pierde la contienda, lo cual colocaría al incompleto Tribunal Supremo de Justicia en un enorme dilema. De acuerdo con el registro de procedimientos administrativos y sancionadores especiales y ordinarios en materia electoral del INE, hasta el 28 de febrero pasado se contabilizaban 330 expedientes de denuncias contra el presidente López Obrador, de las cuales 37 estaban en etapa de sustanciación, 127 fueron remitidas a la Sala Regional Especializada, 105 resueltas y 61 desechadas o sobreseídas. La misma base de datos reporta 22 denuncias contra el expresidente Enrique Peña Nieto y una contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Tan solo entre 2019 y 2024, es decir, ya siendo presidente de la República López Obrador, ha sido denunciado al menos en 209 ocasiones, y de estas, 36 están en etapa de sustanciación, 55 se remitieron a la Sala Regional, 85 ya fueron resueltas y 33 fueron desechadas.